Montegrande. Tal como anunciáramos antes de la pausa, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Fidel Santana. Él es diputado nacional y presidente del partido Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Marcela, un gusto, un agrado para mí, Michelle, Santiago. La verdad que siempre es un honor estar acá en Síntesis. Bien, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros en el día de hoy. Y vamos a hablar de, a ver si usted nos explica la denuncia que ustedes realizaran, el Frente Amplio, en el día de ayer, miércoles, al Procurador General de la República, exigiendo la investigación de 7 funcionarios por el caso de la ONSA en este momento. Nosotros entendíamos y que el Frente Amplio hace muy bien en someter esta denuncia, pero no entendemos porque el caso de la ONSA no está en la Procuraduría en investigación, o lo que está en investigación es el asesinato de Junior Ramírez. Sí, bueno, en el día de ayer, el secretario general del Frente Amplio, acompañado de varios dirigentes, se apersonó a la Procuraduría precisamente a los fines de solicitar a la Procuraduría que investigue estos funcionarios a la luz de las informaciones que se han hecho públicas de que funcionarios de Palacio estarían enviando candidatos a la ONSA con papelitos a buscar dinero en cantidades significativas. Entonces, lo que está planteando el Frente Amplio es que estos funcionarios, lo correcto es que se pongan a disposición de la justicia, que renuncien de sus posiciones hasta que la justicia falle y determine su culpabilidad o inocencia. Eso es lo que hemos ido a plantear. Además, hemos dicho que estaremos instrumentando expedientes. O sea, No solo denunciando. No solo denunciando, estamos pidiéndole a la Procuraduría que investigue, pero también estamos anunciando al país que estaremos instrumentando expedientes y acusaciones, ¿verdad?, formales para que estos casos sean investigados. Para que no quede esto en el marasmo de humo que sirve a la impunidad. Muchas cosas se dicen en los medios de comunicación, se denuncian, pero al final no terminan en ningún proceso de investigación ni ningún proceso judicial. Sabemos que Fidel, donde quiera que ha estado, da su cara y es un hombre que camina con la cara y la frente en alto. Hacer una denuncia como la que estás haciendo con la ONSA y viniendo públicamente a decirnos que vas a formar expedientes para demostrar lo que están diciendo. La ONSA está involucrada en un problema muy grande ahora mismo en el país. ¿Creen ustedes que van a conseguir los papeles necesarios para poder enjuiciar o que estos funcionarios puedan pedir una licencia hasta ser enjuiciados? Mire, este es un país en el que la institucionalidad es muy pobre. Creer que pueda ocurrir la renuncia de estos funcionarios es una ilusión. Obviamente como nosotros estamos planteando, es lo que moralmente debería ocurrir. Pero en este país no ocurre eso. No, moral y legal. Exactamente. Y aquí lo que ocurre es que el poder precisamente encubre y protege a los que están implicados en este tipo de acciones. Y entonces, lamentablemente, acá la sociedad tiene que empoderarse. Uno se sorprende cuando ve casos como los de España, no solo el último, otros casos. El mismo de Marbella cuando inició. Exactamente, usted ve casos, dice, bueno, ¿cuándo en nuestro país los hechos tendrán consecuencias? Porque aquí pareciera que no, solo los... Señores, pero en España acaban de destituir al presidente. Al presidente de la República. De un día para otro. ¿Sí? Sí, pero el proceso duró 15 años en la justicia. El proceso en la justicia que falló, que le dio los 33 años
a uno y los 50 al empresario, del que sale el impeachment en el Congreso, duró 15 años. Para que tú entiendas. Pero finalmente. Pero lo hicieron. Sí, pero eso te digo que es lenta la justicia, pero funciona. Sí, sí. Pero no es que a dos. Están hablando de que ahí estaba el caso Marbella, todavía está en cuestión. Inclusive, un dato que nos llamó la atención ayer, licenciado, es, usted que menciona el caso de España, que el presidente que fue designado, hay una acusación pendiente de fallo, que si la fallan, que es lo mismo de corrupción, también se va, porque el precedente que se ha sentado ahora con esto de Rajoy, si la otra la fallan igualito, hay que cambiar al otro hombre también. Ay, Cristo. Sí, realmente Una tiene 15 y otra 14. son acciones que van apuntalando la institución española, el Estado español, las leyes, que es una de las grandes falencias que tiene el Estado dominicano. Una de las grandes debilidades es que aquí no hay régimen de consecuencias y aún las leyes contemplan sanciones y no hay cómo convertirlas en condenas. Y luego hay debilidades. Mire, yo tengo un proyecto de ley desde que entré a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley contra la corrupción, y eso no ha podido salir de la comisión que lo estudia. Tiene 2 años en estudio eso. Proyecto de ley que tipifica todos los actos de corrupción, que aumenta las penas y que crea un mecanismo para recuperar bienes del Estado en manos de funcionarios corruptos. No camina para ningún sitio. No, eso no camina. Eso no camina. Ha Agréguele, perimido ya, ¿verdad? Vuelvo y lo introduzco, pero no hay manera de que... agréguele algo y usted verá que rápido lo aprueban. Que se ponga en vigencia dentro de 44 años. Y no hay problema, será aprobado cuando sea. Entonces, este es un país que es difícil romper el establishment que está configurado para que la fuerza de la justicia solo opere contra los chiquitos. Un establishment que, diferente a los Estados Unidos, que es un grupo de personas que lo dirigen, aquí es una mentalidad generalizada en el país que ha querido que esto se maneje a la deriva. El grupito que queremos mejorar el país somos la minoría, como son la minoría los que dirigen el país en otros lugares. Sí, pero fíjate que ciertamente las élites de cambio siempre serán minoría en cualquier sociedad. Y en el caso nuestro, los sectores de clase media, que son los que vienen de más en más empoderándose con una serie de reclamos y que sobre todo empujan cambios democráticos e institucionales en la sociedad dominicana. El problema de acá son las élites tradicionales de poder económico y político que están enmarañadas, porque esas élites de alguna manera se reiteran en la lógica trujillista, Han enmascarado un poco el tema de las libertades públicas, pero en la esencia siguen siendo las mismas élites que ambiciosas van detrás de todo lo que se puedan llevar entre las uñas del Estado y muchísimos mecanismos para estafar a la ciudadanía. Porque aquí hay cosas que no se explica cómo existen, cómo se sostienen, que no sea esa complicidad económica y política que hay en el establecimiento en la República Dominicana, ¿no? Otro tema importante en este momento y que está en el Congreso, que a veces uno no entiende porque se ha cambiado, como primero nos dicen que hay un acuerdo, después que que hay que darle otro mes más, pero que ahora no sabemos si va también a no tener posibilidad de ser aprobado. ¿Cuál es la situación en este momento en la ley de partidos? Bien, primero aclarar que el Senado de la República aprobó una propuesta que modifica en un conjunto de aspectos la iniciativa presentada por la Junta Central Electoral. Eso, aprobado por el Senado, va a la Cámara de Diputados y como se estila por reglamento,
debe ir a una comisión que la estudie o puede ser aprobada directamente en el hemiciclo. El hemiciclo decidió que fuera a comisión. Esa comisión de 13 miembros, de la que formo parte, inició el estudio de la misma con algunos torpedeos que le impidieron, digamos, rendir el informe en el tiempo debido. Después de la carta del presidente, que yo sostengo que no fue más que una estratagema para ganar tiempo, para quitarse de encima el lodo que le cae por el entrampamiento de la ley de partidos y de la ley electoral, se habilitó una especie de mesa de trabajo, no una comisión. Hay que aclarar esto. No se trata de una comisión permanente o una comisión especial. Esto fue una mesa de trabajo de los dos presidentes de las dos cámaras, más los integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados y los integrantes de la comisión del Senado. Entonces, esta mesa de trabajo, ¿qué buscaba? Construir un consenso para que en la comisión especial de la Cámara de Diputados se pudiera evacuar un informe. Entonces, se hicieron varias reuniones, se avanzó en algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la simultaneidad, que había sectores que la rechazaban, el que la Junta fuera la que supervisara los procesos de primaria, se avanzó a la idea de primarias, que habían algunos actores que... Pero se aprobó que la Junta sea que supervise los procesos de primaria. Sí, sí. Digamos, no que se aprobó, sino que se consensuó. ¿Dónde finalmente se traba esta mesa de trabajo? En el padrón. Porque las posiciones... Sí, pero espérese, ahí aclaró el presidente de la Cámara. Yo no hablé de padrón, hablé de que los partidos tomen su propia decisión con respecto a eso. Ahí es que hay la confusión. Porque inclusive aquí hubo una semana que nosotros decíamos, se va a aprobar una ley de primarias abierta, pero con un padrón cerrado, porque no entendíamos cuál es el sistema. Explíquenos bien la diferencia entre que los partidos decidan o el tema del padrón de la Junta, o sea, simultáneas, manejadas por la Junta, pero con el padrón de los partidos o con el padrón de la Junta Central. Mire, la oposición que hizo público un documento editado en forma de folleto, como le decimos popularmente, ha planteado de hace muchos meses que asume las primarias con el padrón de cada partido supervisado por la Junta y en forma simultánea con los demás partidos que decidan hacer primaria. El oficialismo, en este caso el danilismo, buscando acercarse a la oposición para dejar solo al grupo que lidera el expresidente Fernández, se acercó a esta posición abandonando su postura de primarias abiertas, porque esa era la posición del oficialismo, solo primarias con el padrón de la Junta, y avanza a una posición aparentemente buscando consenso de primarias con el padrón que decida cada partido. A eso avanzó el oficialismo. Pero en los debates, en la oposición, se reitera la lógica, primarias con los padrones de los partidos. No con el que decida. No con el que decidan, que implica la trampa de la posibilidad de ir con el padrón de la Junta. Porque el padrón de la Junta es un padrón de concurrentes. Pero vamos a suponer que el PLD quiera, vamos a suponer que se apruebe eso. Yo creo que ha sido la explicación más clara que se ha dado con esto. Porque a veces uno cree que no quieren que la gente entienda. Que se apruebe simultánea, manejada por la Junta, y que la decisión del padrón, de que si es abierta o cerrada, ¿verdad? Porque ese es el padrón, la tomen los partidos. Entonces eso llega al PRM, vamos a suponer, y el PRM se reúne y dice, nosotros vamos, que hemos sido coherentes con esto, con el padrón de nosotros, con ese padrón que hicimos ahora o con el que vamos a arreglar, y con ese que nos vamos el 19 de noviembre del 2019 a hacer la convención.
eso yo no le veo el problema. ¿Usted entiende que entonces Oye, dentro de los partidos eso va a ocasionar un problema? ¿Y qué va a pasar con los partidos chiquitos que están pidiendo que los saquen? No, porque ellos lo excluyen. Sí, los partidos emergentes serían excluidos de primarias, de acuerdo a lo que se ha consensuado. El problema tiene dos dificultades. La primera es de orden constitucional, porque ya hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia antes de la modificación a la Constitución del 2010 que estableció que era inconstitucional la primaria con el padrón abierto. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que el padrón de la Junta es un padrón de concurrentes. Y si el PLD decide hacer su primaria con ese padrón, yo que estaría en ese padrón, como todos los ciudadanos dominicanos, inmediatamente voy a elevar un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque, ¿por qué tengo yo que estar en el padrón que va a decidir los candidatos del PLD? O cualquier otro ciudadano que tenga otro partido. No, es que nadie me puede meter a mí en el padrón que va a decidir los candidatos del PLD. ¿Y no es meter al PLD en el padrón universal? No, que el PLD debe hacer su propio padrón. El O al padrón de PRM. sus activos. No puede meter a todos los ciudadanos, a los que son PLDistas y a los que no, en una primaria de su partido. Eso es inconstitucional porque está violentando mi derecho. ¿Quién ha dicho que el PLD puede usar el nombre mío, presidente del Frente Amplio, en la primaria de su partido? Por eso nosotros decimos no. Porque el padrón de la Junta Central Electoral estamos todos. Exacto. Tiene que hacer su padrón y ir a la primaria con su padrón. O por lo menos debería cruzarse el de la Junta con los padrones de todos los partidos y entonces excluir a todos los que no somos, ¿verdad? Que al final de cuentas no sería el padrón de la ¿Usted Junta. cree que realmente se va a aprobar una ley de partido? Yo he sido pesimista sobre eso cada vez que me ha preguntado la prensa, porque entiendo que hay una voluntad muy poderosa en el Congreso, la del presidente de la República, cuya real decisión es obstruir la aprobación de esa ley, porque le interesa el desorden, porque el que tiene el poder, el que tiene los recursos públicos para hacer lo que le dé la gana, no quiere ordenamiento, no quiere instituciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que esa ley murió. Por ahí hay brujos haciendo esfuerzo por reanimarla, pero yo creo que está muerta. Diputado, en estos días, ahora que usted mencionó leyes que están, procesos que están hace tiempo en el Congreso, vimos un grupo de ciudadanos de la comunidad de los Tres Brazos y del problema ese de Corde, exigiendo la titularización de sus terrenos. Y asimismo ya un proceso que tiene como 6 años, con 2 años ya en una comisión de investigar esto. También vemos ahí la misma firma que nosotros conocemos, que entendemos que son empresarios que son serios esperando una respuesta de eso, porque tenían 6 años trabajando en un proyecto de titulización. Pero no importa, lo importante es, me dicen que usted no ha podido tampoco con el grupo de la comisión avanzar en esta respuesta, que también se le ha hecho incómodo. No, mire, la Comisión Permanente de Derechos Humanos inició una investigación antes de que estallara el escándalo sobre este tema de la venta de los terrenos a una empresa privada, o la cesión de esos terrenos a empresas privadas para que los cobraran. Nosotros incluso invitamos al entonces director de Corde a la comisión permanente, le pedimos que viniera a explicarle al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, este proceso. Estuvimos allí también a la empresa, estuvimos a varios grupos de las comunidades, hicimos un levantamiento. Detrás de que estamos nosotros, antes de rendirle un informe al hemiciclo sobre este caso, de una opinión de la consultoría jurídica del Ejecutivo. Porque a mi parecer, obviamente eso tiene que ser votado en la comisión permanente, lo que procede allí precisamente es que el Estado declare aquello de utilidad pública para que se titule a todas las personas y en el caso de algunas áreas que ya tienen los títulos hechos, entonces que el Estado... Se entienda con la compañía.
proceda, nosotros planteamos que el Estado los entregue a los ciudadanos, los entregue a los ciudadanos. A los ciudadanos. Digo, la posición mía al interior de la comisión, pero, le repito, estamos esperando una opinión de la... De Flavio Darío Espina. Exacto. Mire, y ahora que usted menciona la Comisión de Derechos Humanos, con respecto a la República, cambiemos totalmente de tema, con respecto a la República Dominicana, ¿cómo va la comisión? Nosotros vemos que a veces nos golpean un poco, a veces nos tratan mejor, nosotros estamos cumpliendo. Aquí hay muchas dificultades de derechos humanos, muchas debilidades. Este es un Estado que adolece del cumplimiento de sus propias reglas, que hay mucho autoritarismo en instituciones del Estado. Bueno, usted lo puede ver con el caso de los presos estos que acaban de Ejecutar. de ser baleados, Ejecutados. después de tenerlos bajo control, ¿verdad? Y eso es una práctica muy continua en el Estado dominicano. Yo digo que este es el único estado de la región donde opera una política de limpieza social que en otros estados la han llevado a la práctica grupos paramilitares. Usted se encuentra en Brasil, hubo una época que había grupos paramilitares que dedicaban a este tipo de labor de limpieza social. En la misma Colombia, En Colombia. el M, ¿cómo se llamaba? Que era específicamente... Sí, los NN, ¿verdad? Entonces ha habido estados que crean unos mecanismos ilegales para esta cosa. En Dominicana es la Policía Nacional la que lleva a cabo una política sistemática de limpieza social. Es decir, que hay delincuentes que llega un momento en que la policía ordena que le den de baja, por distintas razones, a veces porque son un peligro, ¿verdad? Porque pueden denunciar las mafias que operan al interior de estas cosas, ¿verdad? Y entonces se le mata en plena luz de día delante de quien sea, ¿verdad? Se le fusila. Qué pena. ¿Sí? Eso está operando en el Estado Dominicano desde la década de los 90, esa política de limpieza social. Y eso es sumamente grave. Podría entenderse que parte de la delincuencia está asociada con la Policía Nacional aquí. Sí, sí, claro. Sin duda. Hay vínculos. Usted encuentra en los barrios y nosotros hemos ido, el diputado Fidel de Pradel y yo hemos estado en los barrios de la zona norte de la capital, escuchando denuncias de los jóvenes que los apresan en la calle y le ponen droga en los bolsillos, porque tienen que presentar algún resultado. Y entonces, con los verdaderos narcos, esos agentes están asociados y le cobran peaje. En estos días salió un policía diciendo que se había negado a hacer escolta de un punto de droga, que lo habían mandado a proteger ese punto de droga y él se negó. Es una práctica cotidiana en los barrios de la ciudad. El estamento llamado a perseguir el narcotráfico está protegiéndolo. Y entonces tiene que presentar algún resultado. Eso que pasaba en Colombia con los NN, es decir, los antiguerrillas que tenían que presentar algún resultado de éxito en su lucha contra la guerrilla. Se podían llevar cualquier gente. Agarraban a cualquier infeliz en la calle, terminaba fusilado, baja de guerra, ¿no? Le ponían una boina y ese mismo. Baja de guerra. Eso está pasando en los barrios. Aquí hay muchachos que lo apresan, le ponen droga en los bolsillos, porque tienen que presentar algún resultado de la persecución a estas cosas. Obviamente, se nos hace muy difícil documentar estas cosas, ¿no?, para proceder a actuar, ¿no? Porque mucha gente tiene temor. La gente te lo dice, pero cuando tú le pides, tú estás en disposición de ir a hacer un testimonio y, bueno, que me amenazan, o sea, es una cosa realmente complicada. Licenciado, yo estuve hace unos años ya, debe hacer unos 10 años, con un ex jefe de la Policía Nacional, en una reunión pública, estábamos sentados en una mesa, y yo le hice una pregunta que fue, que qué pasaba, que yo veía que todos los días en los periódicos salían varios muertos por la policía,
Policía mata a 2 delincuentes, policía mata a 2 atracadores, Intercambio policía de mata, disparos. intercambio de disparos. ¿Por qué aquí yo veía que en otros países esos delincuentes eran arrestados? Quizá siempre se zafa un tiro, siempre hay un intercambio de disparos real. Y él me dijo, doctor, si aquí no fuese por las cosas humanas, Los derechos humanos. los derechos humanos, aquí se acabaran los delincuentes. Pero si nosotros le caemos atrás a los delincuentes, los derechos humanos se meten a defenderlo y me hacen saltar del cargo, fue su palabra. Así mismo, me hacen saltar del cargo. Y yo quiero mi cargo, porque de aquí yo voy para pensión. Bueno, es lo que le estoy diciendo. Esos generales llegan a esa posición con un horizonte de limpieza social. Es decir, ellos son quienes determinan quién es culpable y quién no. Y además imponen la pena de muerte que no está establecida en los códigos ningún lado del dominicanos mundo. en la Constitución. Para ponerte pena de muerte tienen que Son las enjuiciarte. rémoras del tiburón. Eso tiene un correlato que es la ineficacia de la justicia. Porque ciertamente muchos delincuentes son apresados y son sometidos. Y usted lo encuentra en 2 o 3 semanas más adelante en las calles. Bueno, uno de los que mataron en San Pedro de Macorís había sido preso, suelto, y era la 3ª vez que estaba haciendo... Claro, y usted encuentra casos también, la gente se harta también. Usted está encontrando situaciones peligrosas porque la ciudadanía está tomando la justicia por su mano en algunos lugares, y eso obviamente hay que salirle al paso también. Pero eso es fruto del deterioro institucional, de las debilidades del aparato persecutor, del aparato de justicia, ¿no? De la descomposición moral del liderazgo que ha perdido realmente la autoridad moral frente a la ciudadanía, porque si los que están dirigiendo son los que imponen el robo, la impunidad, el desorden, ¿verdad? Entonces todo eso se refleja hacia la sociedad. Y todo eso va complicando el escenario de convivencia en la República Dominicana. Bueno. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a- A sus Yo órdenes. creo que vamos a ver cómo va su denuncia, ¿verdad? No, pero espera, dale por lo menos una última pregunta. ¿Cómo usted ve el panorama presidencial? Porque ya estamos con encuestas y definiendo quiénes van a ser los candidatos. ¿Cómo está viendo Fidel desde el Frente Amplio? ¿Qué va a pasar en el 20 en nuestro país? Bueno, yo creo que el desafío es construir un acuerdo programático para producir cambios profundos en la sociedad dominicana y que el ciudadano o los ciudadanos que tengan las mejores condiciones para empujar ese programa se conviertan en los candidatos de la ciudadanía. Y aquí se requiere cambio, aquí se requiere un nuevo gobierno. Aquí se requiere sacudir el Estado dominicano. Eso no lo puede hacer Danilo Medina ni el PLD. Eso requiere un cambio en la República Dominicana. ¿Va a aspirar Fidel a la presidencia? Es posible, el partido nuestro está valorando eso. Siempre digo, si somos candidatos, lo seremos siempre en el interés de buscar un avenimiento entre todos los actores que queremos el cambio profundo en la sociedad dominicana. Bueno, pues suerte, Fidel. Gracias. Muchísimas gracias le damos al Gracias, diputado diputado. Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, no se vayan.